Bueno, quiero que pongas tu mano en tu cabeza y le digas: Espíritu Santo de Dios, en esta mañana dispongo mi mente, dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Yo te pido que quites de mi mente, que quites de mi corazón todo lo que impida que tu palabra pueda llegar, pueda ser sembrada y pueda quedarse en mi mente y en mi corazón, y yo pueda ponerla por obra. En el nombre de Jesús, hoy te entrego mi mente, te entrego mi corazón para escuchar y recibir con gozo y alegría tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es grande y maravilloso. Y el tema del día de hoy se llama: cuando se pierde lo que Dios dio. Otra vez, cuando se pierde lo que Dios dio. El tema es: cuando se pierde lo que Dios dio. A ver, ayúdeme, ¿cómo se llama? Cuando se pierde lo que Dios te dio. Amén. Cuando se pierde lo que Dios te dio. Gloria a Dios. Es que acá dice cuando se pierde lo que Dios dio, y ahí dice cuando se pierde lo que Dios te dio. Bueno, Mateo 13:12, vamos a Mateo 13:12, y dice así: porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiero que todos al unísono leamos este versículo y diga conmigo: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es una ley espiritual del reino. Dios establece un principio. La vida del reino es, diga conmigo, multiplicación. Dios establece principios, ordenanzas, estatutos, reglas, hermano, como tú quieras llamarles, en su reino. Y en su reino, esta es una ley espiritual de parte de Dios o de Dios. Dios establece estos principios en la vida del reino, diga conmigo, y este principio es la multiplicación. Dios no establece ni la resta, Dios establece ni la división, Dios establece la suma y la multiplicación. Amén. Amén o no amén. Pero cuando algo no se usa, no se cultiva o se descuida, comienza a disminuir hasta perderse. Dicen los que practican el fisiculturismo que cuando un músculo no se utiliza, el músculo se atrofia, se echa a perder, se comienza a arruinar cuando ese músculo deja de usarse, hermano. Y en la vida espiritual, en el reino de Dios, cuando los principios de Dios no se utilizan, comienzan a atrofiarse. Cuando los principios de Dios no se ponen en práctica, no tienen ningún efecto en nuestras vidas. Pero cuando algo se usa, cuando algo se cultiva, diga conmigo, se multiplica, se suma, se prospera. Pero cuando eso no se cultiva, hermano, se descuida, comienza a disminuir o comienza a diluirse hasta que se comienza a perder por completo. ¿Cuántos estamos entendiendo acá? Amén. Esto puede suceder en tres áreas de nuestra vida. Esto puede suceder en tres áreas, como la pobreza espiritual, como la pobreza física o la pobreza financiera. Diga conmigo: pobreza espiritual, pobreza física o pobreza financiera. La pobreza espiritual, la pobreza física y la pobreza financiera, hermano, son cosas que comienzan a diluirse cuando no se practican. Comienzan a diluirse, hermano amado, cuando no se multiplican. Muchos creyentes piensan que la pobreza siempre viene del diablo. Y hace
unos cuantos meses, hermano, alguien me decía: no es que el diablo anda siempre queriéndome destruir y queriéndome robar mi riqueza que Dios me dio. Y no es tanto así, hermano. Es verdad que tenemos un adversario llamado Satanás, que está derrotado y está caído y está vencido por la sangre de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero a veces le das más importancia, o la gente le da más importancia de lo que ese enemigo merece. ¿Sabes por qué? Porque aunque el diablo es el tentador, aunque él viene y te pone la tentación frente a ti, el que decide eres tú. Si decides obedecer a Dios o no decides obedecer a Dios. El libre albedrío Dios nos lo dio a cada uno de nosotros. Entonces en nosotros está, hermano amado, si permitimos que el enemigo haga efecto en nuestra vida o no. Si permitimos, o si le hacemos caso a él o no, o que tanto dejamos que él influencie nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida financiera. Muchas veces la pobreza viene principalmente, o viene de principios espirituales ignorados. Diga conmigo: la pobreza viene muchas veces de principios espirituales ignorados. ¿Qué significa ignorar? Ignorar, hermano amado, es pasar por alto, es hacernos de la vista gorda, es hacer caso omiso a una señal, a una ley, a un mandamiento, a un estatuto, a una ordenanza, a algo establecido por Dios. En este caso, cuando nosotros decidimos ignorar lo que Dios dice, comenzamos a notar los estragos en nuestra vida, comenzamos a notar las consecuencias en nuestra vida. Y lo primero que hacemos como seres humanos es culpar a alguien de lo que nosotros mismos a veces nos provocamos por ignorar los principios del reino. Dios creó al hombre para multiplicarse y para prosperar. Diga conmigo: Dios creó al hombre para multiplicarse y para prosperar. A veces la gente, hermano amado, tiene la falacia de que Dios creó al hombre para que el hombre fuera sencillito, fuera carismático, fuera el hombre más pobre de la tierra, para que estuviera lleno de enfermedades, para que el hombre tuviera problemas financieros, para que el hombre tuviera su cuerpo lleno de enfermedad. Y esto no es verdad del todo, hermano. Es verdad que tenemos un cuerpo de muerte. Es verdad que nuestros vicios o malos hábitos tienen una consecuencia en nuestro cuerpo. Pero Dios no creó al hombre para que el hombre estuviera enfermo. Dios no creó al hombre para que el hombre anduviera batallando, hermano, en esa tierra. Diga conmigo: Dios creó al hombre para ser multiplicado y para ser prosperado. ¿Cuántos creen eso? Si no, vamos a Génesis 1:28, hermano. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Diga conmigo: Dios los bendijo. ¿Amén o no amén? Ahí no dice Dios los maldijo para que fueran enfermos. Dios los maldijo para que no tuvieran trabajo. Dios los maldijo para que no se pudieran reproducir. Dios los maldijo para que no fueran prosperados. No dice eso, hermano. Ahí dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear entre los peces del mar, entre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo acá? Dice que Dios los bendijo para que ellos se multiplicaran y para que hubiera multiplicación y para que fueran fructificados, hermano, para que fueran bendecidos. Diga conmigo: para que fueran prosperados. Ahí no dice que Dios los bendijo o que Dios los maldijo para que no se multiplicaran y para que no fueran fructíferos y para que la tierra no la pudieran juzgar y para que no pudieran señorear. Dios te hizo Señor de todo.
Creo que me equivoqué de iglesia. Dios te hizo Señor de todo. Amén. Bueno, mira, la voluntad original de Dios no es la escasez, es la multiplicación. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es la multiplicación. Solo que el enemigo viene con la mentira, hermano amado, de que Dios no te puede bendecir, de que tú tienes que ser pobre, de que tú tienes que estar enfermo, porque entre más pobre y más enfermo, más santo eres. Y esa es una mentira del diablo. Totalmente. Un día conocí un pastor que se estaba muriendo, hermano. Tenía una enfermedad que ni los médicos sabían qué era. Y este pastor dijo: es que yo me deleito en su presencia y me basto en su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y es verdad, hermano, que hay que esperar en Dios, que hay que confiar en Dios, que hay que tener fe en Dios. Pero yo no puedo aceptar la enfermedad sobre mi vida. Yo no la necesito en mi vida, ni la quiero tampoco. Yo no puedo recibir lo que Dios no me dio, porque Dios me bendijo, no Dios me maldijo originalmente. Y si es cierto que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos mis pecados y llevó todas mis enfermedades en esa cruz, entonces yo no quiero la enfermedad de mi vida, yo no quiero la pobreza en mi vida, y yo no quiero, hermano amado, todo lo que trae maldición a mi vida. Dale un aplauso a Cristo Jesús. La voluntad original de Dios no es escasez, es multiplicación. Pero cuando el hombre se desconecta de los principios de Dios, comienza el empobrecimiento. Diga conmigo: cuando el hombre se desconecta de los principios de Dios, comienza el empobrecimiento. Hay una línea, hay un canal, hay una frecuencia celestial donde el cielo y la tierra son uno, donde el hombre es el receptor y donde Dios es el transmisor, y donde Él transmite una señal de bendición sobre nuestra vida. Y si nosotros estamos en la misma frecuencia, vibrando en la misma frecuencia de Dios, en la misma frecuencia del Espíritu Santo, vamos a recibir la bendición de Dios. Si no estamos en esa misma frecuencia, hermano amado, la señal va a ser interrumpida. No vamos a recibir esa bendición de Dios. Vamos a tener consecuencia por no estar conectados con los principios de Dios. Y entonces comienza el empobrecimiento espiritual, comienza el empobrecimiento físico y comienza el empobrecimiento financiero, hermano. La pobreza espiritual, cuando se pierde el hambre por Dios. Diga conmigo: la pobreza espiritual comienza cuando el hambre se comienza a perder por las cosas de Dios. Cuando te da igual una predicación, un sermón, que te prediquen la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Cuando no tienes ese anhelo, esas ganas de conocer de Dios, comienza la pobreza espiritual. Apocalipsis 2:4 es bien claro y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejas de amar la palabra, dejas de abrazar la palabra, dejas de tener necesidad de la palabra de Dios, y comenzamos a dejar a Dios. Comenzamos a menospreciar la palabra de Dios. La primera pobreza que llega a la vida del creyente no es la economía. La primera pobreza es la pobreza espiritual. Cuando se pierde la oración, cuando tú dejas de doblar tus rodillas y dejas de clamar a Dios, en ese momento, hermano amado, comienzas a ser pobre espiritualmente. Cuando dejas de buscar a Dios, comienzas a empobrecerte espiritualmente.
Y cuando la pasión por la palabra deja de ser en tu vida, entonces comienza un vacío interior que no puede ser llenado con nada, porque tu espíritu comenzó a empobrecerse, comenzó a ser restado y no comenzó a ser sumado ni multiplicado. Entonces comienza ese vacío interior y comienzas a llenarlo con cosas vanas, con cosas del mundo. Comienzas a tratar de llenar ese vacío que sientes con deleites, con pecado. Comienzas a llenarlo con otras cosas que no alimentan tu espíritu, sino que comienza tu espíritu a ir en decadencia y en decadencia, hermano, hasta que un día por fin tu espíritu muere. A eso se le conoce como muerte espiritual, o como pobreza espiritual comienza hasta llegar a una muerte espiritual. Una lámpara puede ser hermosa, diga conmigo, una lámpara puede ser hermosa, pero si se desconecta de la electricidad, deja de verse bien. Si se desconecta de la electricidad, deja de dar luz. Pero puede ser hermosa. Hay lámparas, hermano, hoy en día muy bonitas, que alumbran precioso, pero cuando las desconectas, dejan de dar ese brillo, dejan de dar esa luz. Así nosotros los creyentes, o así nosotros los cristianos, cuando nos desconectamos de Dios, dejamos de vernos bien, dejamos de brillar, dejamos de reflejar a Cristo. Por eso, hermano, cuando yo te vea por ahí alrededor del templo, de la iglesia o en la iglesia, con tu cara larga y triste, te voy a decir: ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Para orar por ti. ¿O andas enojado? Para conectarte con la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermano, para que comiences a cambiar tu cara, comiences a brillar. Que a veces parece que traes tu cara de la exorcista, o Emily Rose, creo que se llamaba, la mujer esa. Y el exorcista parezco yo, hermano. Entonces, diga conmigo: es porque tu espíritu es pobre. Cuando se desconecta de Dios, se pierde la fuerza. Pierdes las fuerzas, hermano. No tienes ganas de servir a Dios, no tienes ganas de danzarle a Dios, no tienes ganas de levantar tu mano, no tienes ganas de aplaudir, no tienes ganas de ir al culto, no tienes ganas de ir a la iglesia. Es una señal de que eres pobre espiritualmente. Pierdes la claridad, comienzas a ver problemas hasta donde no existen, hermano. Comienzas a ver situaciones las más terribles que puedes encontrar. Pierdes la claridad, no ves claro, no tienes un panorama claro de lo que Dios tiene para ti y de lo que tú crees. Vas caminando a la deriva, pierdes la dirección, no sabes qué vas a hacer o qué va a ser de ti. No puedes confiar en Dios porque la claridad se pierde, porque tu espíritu está pobre. Ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Jueces, nos cuenta la historia de un hombre llamado Sansón. Sansón, el que se quedó pelón. Sansón, el que se juntó con una filistea llamada Dalila, hermano. Este mismo Sansón que mataba muchos filisteos, este mismo Sansón que era un juez de Dios, este mismo Sansón que era un héroe de Dios. Y nos cuenta la historia que Sansón tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza sobrenatural. Pero Sansón quedó pobre. Esa fuerza se perdió cuando Sansón perdió su consagración. Él perdió su fuerza.
Cuando Sansón perdió la visión, Sansón tenía que ser el juez de Israel. Sansón tenía que gobernar un pueblo. Sin embargo, hermano amado, él perdió la dirección y perdió esa visión que Dios le había dado. Y Sansón después terminó esclavo, siendo esclavo de un pueblo extranjero, siendo esclavo de un pueblo filisteo. Hoy la esclavitud se ve de una forma diferente, hermano. La gente comienza a perder la fuerza, las ganas, se comienza a desanimar. A eso se le llama pobreza espiritual. Y cuando las personas se comienzan a desanimar, pierden su fuerza, pierden la visión. Ya no recuerdan por qué le entregaron su vida a Cristo. Ya no recuerdan, hermano, por qué o qué es lo que iban a hacer en Dios. Y terminan siendo esclavos del pecado, terminan siendo esclavos de las concupiscencias de este mundo, terminan siendo esclavos del trabajo, terminan siendo esclavos del mundo. Y obedecen a las cosas del mundo antes que a las cosas de Dios. Primero perdió lo espiritual, luego perdió lo natural. Sansón primero perdió lo espiritual, luego perdió lo natural. Quiero hablarte también de la pobreza física. Cuando el creyente vive desgastado y sin fuerzas. La Biblia enseña que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Cuando el espíritu está debilitado, el cuerpo también se resiste. Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre, diga conmigo, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quieres verte mal? ¿Quieres verte enfermo? ¿Quieres estar enfermo, hermano amado? Entonces comienza a morir espiritualmente. Entonces comienza a desanimarte. Entonces comienza, hermano amado, a dejar de servir a Dios. Entonces comienza a dejar de congregarte. Entonces comienza a dejar de buscar a Dios, en dejar de tener conexión con Dios, en dejar de orar a Dios. Si tú quieres enfermarte y que tus huesos tengan consecuencia, hermano. Pero si tú estás alegre, voltea a ver al de al lado y dígale: si tú estás alegre, tu cuerpo reaccionará a tu gozo y a tu alegría. Y entonces tu cuerpo también reflejará salud. Pero si estás triste, si tienes tu cara de pocos amigos, si estás siempre enojado, si estás siempre enojada, entonces te vas a enfermar. Dile: y no te estoy maldiciendo. Dale un aplauso a Cristo Jesús, hermano. El desánimo prolongado agota el cuerpo, quita la energía y debilita la salud. Cuando tú te encuentras desanimada, desanimado y lo prolongas por mucho tiempo, ese desánimo agota tu cuerpo. No tienes ganas de hacer nada, hermano. Y también te quita la energía, te quita las fuerzas y también debilita tu salud. Ejemplo: las personas que viven sin descanso. No pueden descansar, hermano. Tienen problemas para dormir.
se duermen y parece ser que siguen cansados al día siguiente. No tienen descanso mentalmente. Tienen cargas de ansiedad constantemente. Y no tienen paz en su corazón. Viven la vida muy rápido. Y su cuerpo empieza a reflejar esa carga. Se comienzan a ver frustrados. Se comienzan a ver cargados. Se comienzan a jorobar. Sus cejas comienzan a caerse. Y no es de viejos. Sus ojos se comienzan a ver tristes y cansados. Sus hombros se comienzan a bajar, hermano, porque traen una carga emocional por consecuencia de no buscar los principios de Dios, o de hacer caso omiso a los principios de Dios. Un carro puede ser muy bueno. Yo tengo un carro muy bueno, hermano, porque la marca lo garantiza. Y estos carros puedes manejar sin parar desde aquí hasta la Patagonia, hermano, con un mismo cambio de aceite, y el carro va a seguir funcionando. Puede llegar al 1,000,000 de kilómetros y el carro va a seguir funcionando normal, porque esa es la garantía de esa marca. El motor va a seguir funcionando como si nada. Ejemplo, mi carro tiene más de 500,000 kilómetros y no avienta una gotita de humo, hermano, y no tira nada de aceite, y funciona perfectamente bien. Pero por muy bueno que sea este vehículo, si tú no le haces los servicios, hermano amado, el vehículo se va a dañar. ¿Qué quiere decir esto? Que un carro puede ser muy bueno, pero si nunca se le da mantenimiento, le va a fallar todo, o va a terminar fallando. ¿Es cierto o no es cierto? Por bueno que sea, hermano, Dios quiere que cuidemos el cuerpo. Tu cuerpo es muy bueno, hermano. Dios quiere que lo cuides. Dios quiere que tu espíritu esté siempre multiplicándose y siempre prosperando. Dios quiere que tu alma siempre esté prosperando. Que tu alma, hermano, no se encuentre triste, que siempre se encuentre feliz. Que tu alma nunca esté angustiada, siempre se encuentre con paz. Dios quiere que tu alma y tu espíritu estén siempre prosperando, para que de la misma manera tu cuerpo también produzca prosperidad, y la prosperidad del espíritu y la prosperidad del alma comience a ser reflejada en tu cuerpo. Dale un aplauso a Cristo Jesús, hermano. Pero tienes que atender. Tienes que darle mantenimiento. Dios quiere que cuidemos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y para cuidar ese templo necesito cuidar mi espíritu y mi alma, porque el cuerpo refleja lo que hay en el alma y en el espíritu. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabes? Entonces, si sabes, cuida ese cuerpo, hermano. Es como si me dijeran a mí: ¿no sabes, pastor, que ese coche es tuyo y de tu familia? Cuídalo, porque es donde te mueves. Y si yo dejo de cuidar ese carro, hermano, pues no voy a poder moverme a donde tengo que desplazarme. Voy a poner en riesgo la vida de mi familia. Conozco gente, hermano amado, que nunca le hace un servicio al carro. Deja de que parece un cochinero adentro del carro. Nunca lo barren, nunca lo limpian, nunca le compran llantas, nunca le ponen amortiguadores y nunca le ponen gasolina, vaya la redundancia. Entonces te subes, hermano, y dices: yo con este carro no voy ni a Santa Rosa, hermano, aquí me vaya yo a matar. ¿Me entiende? Así es tu vida espiritual. Si tú no cuidas tu espíritu y tu alma, hermano,
tu cuerpo va a morir también. Entonces, si tú cuidas tu alma y tu espíritu, tu cuerpo va a tener vida. Tu cuerpo va a ser prosperado y va a ser multiplicado. De verdad. Y no se ofenda si usted trae el carro así, hermano. A veces se puede, a veces no se puede. Simple y sencillamente está arriesgando su vida. Piensa que está en GTA y que va a tener otra vida para subirse. ¿Verdad? No, hermano. Los accidentes pasan aunque traiga las cosas buenas, pero pasan más cuando las cosas están malas. Y a eso se le conoce como negligencia. Muchas personas han tenido accidentes porque comen en el carro y avientan los botes ahí. Y las botellas se meten entre el acelerador y el pedal del freno. Y se atraban y terminan chocando o provocando un accidente y muriendo. Diga conmigo, por falta de limpieza. ¿De verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Limpiar tu auto. ¿Qué tienes que hacer? Diga conmigo, limpiar mi alma y limpiar mi espíritu para no tener percances. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Hay otra pobreza, que es la pobreza financiera. Cuando se ignoran los principios de Dios, todo esto sucede por ignorar los principios de Dios, hermano. Un día le pregunté a alguien muy querido mío, le dije, oye, yo hablo otro idioma. Dice, pues ahí avientes el mocho. Luego de repente, el mocho es el inglés mocho. Le dije, entonces ¿sí hablo español? No, pues que sí. Bueno, le digo, es que como que siento que la gente no habla mazagua o habla otro idioma, porque no entiende lo que yo digo. Y déjale que lo que yo diga, lo que dice la palabra de Dios. Cuando ignoramos los principios de Dios, muchos cristianos aman a Dios, pero no aplican principios financieros bíblicos. Y es donde entra el enemigo, hermano, a lanzar una mentira sobre tu vida y a decirte, no pasa nada. Y no, al principio no pasa nada, pero después viene la consecuencia. El enemigo le dijo a Eva, ¿sabes qué, Eva? Si tú comes del fruto del árbol prohibido, no te va a pasar nada. Al contrario, vas a ser como Dios. Dios no quiere que tú seas como Él. Por eso no quiere que tú comas del fruto. Pero si tú comes, vas a ser como Dios. Y esa misma estrategia el enemigo viene usándola desde hace 6,000 años y más, hermano. Y todavía seguimos cayendo. Diga conmigo, decimos, ay, culpa tuya, Eva, que nos echaron del huerto por comerte la fruta. No, hermano, hoy seguimos cayendo en el mismo error, haciéndole caso a la serpiente. Y la serpiente te dice, no, hombre, no te pasa nada, ni diezmes, ni ofrendes. Eso no es cierto. Pastor quiere enriquecerse y quiere comprarse otro traje. Es lo que quiere. Y sí, también, comprarme otro traje, sí. Y enriquecerme también, pero no con usted, o a costa de usted. Entonces, hermano, seguimos haciéndole caso a la serpiente e ignorando los principios de Dios. El pastor te los muestra en la palabra de Dios, en la Biblia, y tú sigues, hermano, cayendo en la falacia de la serpiente, o en la falsedad, o en la mentira. Y es por eso que yo le preguntaba, oye, entonces, si hablo español, no, pues que sí. Entonces, no, es que la gente se hace. Ok. Cuando se ignoran los principios de Dios, muchos cristianos aman a Dios, pero no aplican principios financieros bíblicos. Y cuando los principios se ignoran, aparece la escasez. Cuando los principios se ignoran, aparece la escasez. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí no está diciendo, hermano amado,
Otro tipo de cosas. Está hablando de tus manos. Diga conmigo: con mi mano yo bendigo, o con mi mano yo decido no bendecir. Con mi mano yo doy, o con mi mano decido no dar. Entonces, si yo soy una persona negligente, que sabiendo que van a suceder las cosas, aún así decido no hacerlo, hermano, a eso se le llama negligencia. Cuando yo, sabiendo, hermano amado, que si no le pongo llantas a mi carro y no le pongo frenos a mi carro, me puede pasar un accidente y puede haber algún miembro de mi familia que se desviva, y me importa un comino, hermano, porque mi mano es negligente. Significa que soy codo para comprar unas llantas, significa que soy codo para cambiar el aceite, significa que soy codo, hermano amado, para poner amortiguadores, para poner balatas, para poner rótulas, terminales y barra. ¿Sí dije bien todo? Dice Gader que sí. Entonces, hermano amado, a eso se le llama negligencia. Y la negligencia te puede llevar a tener un accidente. Entonces, si Dios por medio de su palabra me está diciendo, hermano amado, que la mano del negligente trae pobreza, mas la mano del diligente trae riqueza, hermano, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ser diligente, no negligente. Pero si yo le hago caso a la serpiente emplumada, y la serpiente, no pasa nada. Mira, lo que pasa es que el pastor quiere enriquecerse a costillas tuyas. Mejor llévaselo al brujo. El brujo sí te baila y te limpia con el huevo. Eso es lo que va a suceder, hermano. De ti depende ser negligente o ser diligente. ¿Me entiende? La pobreza financiera muchas veces viene de desorden. Hay un desorden en tu vida. Hay un desorden en tu cabeza. No está establecido bien en tu vida los principios de Dios. Traes un desorden y una revolvedera de serpientes en tu cabeza. Eres una medusa espiritual. Medusa era una mujer griega, hermano, de la mitología griega, que tenía muchas víboras en la cabeza. Esas víboras son los falsos maestros que predican y enseñan, y que son hijos del diablo, que lo único que están haciendo, hermano amado, es empobrecer a la gente. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué le dice hijo del diablo? Porque el que no está conmigo está contra mí, dice Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Por qué no te hablan mal del brujo, hermano? ¿Por qué no te hablan mal de los satanistas? ¿Por qué solo te hablan mal de los pastores? ¿Por qué no te hablan mal de las personas que secuestran, que matan, que roban? ¿Por qué no te hablan mal de las cosas del diablo? ¿Por qué te hablan mal solo de los de Dios? ¿O por qué le tiran a las cosas de Dios? Es que está mal que pagues un diezmo, pero está bien que pagues un 16% en tus propinas. Un día fui, he ido muchos días, pero fui a un restaurante y no hice bien la cuenta, hermano. Pagué y me dice el mesero: oye, perdón, ¿qué pasó? Digo, aquí falta. ¿Cómo que falta? Sí, dice, faltan 40 pesos. La propina era de 250 pesos. El diezmo de propina. ¿Por qué no dicen esos meseros rateros que roban el 10% al comensal?
se están enriqueciendo y están comprando carros y casas y mansiones con tanto diezmo de propina que les dan. Ya le está cayendo el 20, ¿verdad? O toma, no. Yo nomás hablo más agua, como la India María, hermano. Y aquí no entienden más agua, puro español. Pero la gente es tan ilusa, hermano, tan eva, son tan evas que no entienden. Quieren ver al diablo con cuernos y cola influenciándolo a usted. Es que van a ser, por ejemplo, una señora que le cortaron los 2 pies, pagó una cuenta de 1.200.000. ¡Ay, esos médicos rateros! ¿Por qué? ¿Por qué no la habían de curar gratis? ¿Por qué no la curan gratis? Pobre señora, ¿de dónde va a pagar 1.200.000 pesos de la cuenta? Mira nomás, ese médico ratero ya se compró su casa en Campanario. No, vea. ¿Usted por qué cree que es? Bueno, pero como no lo había pensado, se lo dejo de tarea, hermano. Falta de diligencia, mala administración y falta de generosidad. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, los que están dispuestos a aguantar vara, hermano, y a pelear la buena batalla y a seguir adelante, aún en medio de las críticas, hermano, y en medio de todas las víboras de redes sociales, siguen adelante. Mala administración. La gente en la iglesia hoy es mala administradora, hermano. ¿Cómo mala administradora, pastor? Sí. La gente no ha entendido el principio. La gente piensa que Dios cambia de opinión. La gente piensa que Dios es como usted, que hoy dice una cosa y mañana otra. Y Dios no dice una cosa y mañana otra, hermano. Dios lo que dice se cumple. Y lo que establece Dios, Él lo establece. Dios no puede decir primero sí y luego no. Entienda esa parte. ¿Cómo es eso, pastor? Sencillo, hermano. Un día un amigo dijo: es que yo tengo un trato con Dios. ¿Cómo tienes un trato con Dios? Sí. Yo le dije: Dios, ahí me vas apuntando, ya que tú eres Dios de Electra, en abonos chiquitos mi diezmo. Y como se me olvida, pues tú eres misericordioso y me perdonas cuando te salgo a deber el diezmo, Dios. Esta semana te salía a deber 200, para otra semana salía a deber 500, pero es un trato que tenemos tú y yo, Dios. Y Dios dijo: mi pequeño hijo. Y este hombre comenzó a sufrir escasez y pobreza, porque la gente tiene esa falacia, hermano, ese cuento chino de que puede hacer tratos con Dios en principios de Dios y en mandamientos de Dios. Es como si yo le dijera a Dios: Dios, déjame, voy a hacerme ritos satánicos y a matar bebés y a secuestrar niños y a cobrar, y el domingo vengo a la iglesia, Dios. ¿Cómo ves? Va a decir Dios: bueno, mi pequeño hijo, pues vete a secuestrar, a hacer ritos satánicos, pero si te matan en el intento, o te mochan una oreja, un pie, lo que tú quieras, pues ya no es mi problema, mi pequeño niño. Si te quieres ir a pastorear al penal, pues vete.
porque Dios es un caballero. Otros, hermano, que dicen: Dios, yo te voy a repartir el diezmo para que no se vea que no mal, que no paso el martes y no paso el jueves. Si mi diezmo es de 300, voy a darte 100 el domingo, 100 el martes y 100 el jueves. No haga eso, hermano, porque eso te empobrece. Si vas a diezmar, diezma. Si no quieres diezmar, no diezmes. Mejor no lo hagas. Pero no andes haciendo tus tratos guajiros o tontos. Si quieres ofrendar, ofrenda. Si no quieres ofrendar, no ofrendes. En esta casa no se te excluye si lo haces o no lo haces. Ni tampoco, hermano amado, se te condena o te decimos que eres hijo del diablo por no hacerlo, por hacerlo. No, aquí se te ama porque Dios quiere tu alma, no tu dinero. Un día entenderás. Y si tú quieres recibir todas las promesas de Dios, tienes que alinearte con Dios. Y si no quieres, hermano, tampoco no va a pasar nada. Nada mala consecuencia va a llegar a tu vida. Pero no porque yo diga, es porque está establecido por Dios. Es una tontería creer, hermano amado, que puedo ir en Bernardo Quintana a 150 kilómetros por hora y no va a pasar nada. Ay, pero es que mi primo vino y me dio la infracción. Mi primo es policía. Vino y me dio la infracción. Primo, pero pues ¿qué quieres? Ir a vienes a 150, primo, aquí es 80, 60 y 40. Ay, eres mala onda, primo. No, me va a dar mi infracción, porque es una ley establecida. Pastor, la ley ya no existe. Te estoy diciendo que son principios de Dios, y Dios nunca cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no es tibio. Dios no es ni frío ni caliente. Dios es Dios. Él no cambia. Lucas 6:38, principio del reino. Dios bendice lo que se siembra. Mire, hermano, da y te van a dar. Medida buena y apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que mides, te van a volver a medir. Yo a veces digo, hermano, ¿habrá un lenguaje más simple para entender la Biblia? A ver, quiere decir que si yo doy, Dios me va a dar. Si no doy, no me va a dar. Es simple. Entonces, si tú no das, es porque no quieres dar. Y si tú das, es porque quieres dar. Punto. Pero no te estés quejando después. Si das, no te quejes que tienes mucho y que ya no sabes qué hacer con tanto. Y si no das, tampoco te quejes, hermano. Pero ¿qué decimos? Ay, Dios, bendíceme, Dios, ábreme puertas de bendición. Quejándonos con Dios. Dile: Dios, tengo lo que merezco. Es sencillo. ¿Estás enfermo? Téngome lo que merezco. ¿Tienes economía? Tengo lo que merezco. ¿No tienes ni para comer? Tengo lo que merezco. Si haces un recuento de los daños, te darás cuenta que dañaste los principios de Dios. Y si haces un recuento de tu vida, te darás cuenta que estás alineado con Dios. Cuando el creyente deja de sembrar, deja de honrar a Dios, deja de administrar correctamente, comienza el empobrecimiento. Hay creyentes que dicen: Señor, prospérame, pero no planifican
no trabajan con excelencia, no honran a Dios con sus finanzas. Dios prospera lo que se administra con fidelidad. La ley del aumento, Dios multiplica lo que se usa, hermano. Mateo 25:29 dice así, con eso termino ya. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es la ley del aumento. Si usas tu fe, escucha, si usas tu fe crecerá. Si no usas tu fe disminuirá. Si usas tu don aumentará. Si no usas tu don disminuirá. Si usas tus recursos se multiplicarán. Si no los usas, van a disminuir. Ejemplo, hermano, yo dejo un fajo de billetes en mi casa de 10,000 pesos. A la semana ya no tengo. De verdad. Pero si lo invierto, diga conmigo, voy a multiplicarlo. Es bien sencillo. Un río que fluye nunca se pudre. Un río que fluye nunca se pudre, ni muere tampoco. Pero el agua estancada se contamina. Ve el agua del estanque de allá. Es agua estancada, hermano. Huele mal. Tiene animales podridos. Está de un color verdioso, lleno de alga. Y el agua se está pudriendo y no es bebible. Lo mismo pasa con la vida del creyente. La bendición fluye cuando la bendición circula. Un hombre visitó a un agricultor un día, muy próspero, hermano, de allá de Tequisquiapan, donde hay agricultores prósperos. Y le preguntó, ¿cuál es el secreto de tu prosperidad? El agricultor respondió, cada año siembro la mejor semilla que tengo. Si guardara la semilla por miedo, terminaría sin nada. Ese es el principio del reino de Dios. La semilla que no se siembra se pierde. Yo quiero que esta mañana, hermano, tú recibas esta palabra de parte de Dios. Y tú que nos ves también. Dios está levantando creyentes que recuperarán su hambre espiritual. Dios está levantando creyentes que recuperarán su fuerza, restaurarán su fuerza. Y Dios está levantando creyentes que verán provisión sobrenatural. El Señor dice hoy, estoy rompiendo ciclos de escasez. Te dice a ti, hija Berenice, Dios está rompiendo ciclos de escasez en tu vida hoy. Y le está diciendo a Fabián, estoy restaurando lo que el descuido te hizo perder. Y lo que parecía disminución se convertirá en multiplicación. Termino. El enemigo quiere tres cosas: empobrecer tu espíritu, empobrecer tu vida y empobrecer tu casa. Si empobrece tu espíritu, dejarás de buscar a Dios. Si empobrece tu vida, serás infeliz.
Y si empobrece tu casa, el reino de Dios no seguirá adelante. Y tu familia perecerá. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Dios no solo quiere salvarte, quiere que vivas en abundancia espiritual, en abundancia física y también en provisión. Hoy quiero hacer un llamado final. Hoy Dios pregunta, escucha bien, esta es una pregunta de Dios. ¿Qué hiciste con lo que te di? Cierra tus ojos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di un cuerpo, te di fuerzas, te di talento, te di dones, te he dado economía financiera. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Y qué hiciste con tus recursos? Esa es la pregunta de Dios para ti. Porque la promesa sigue viva, hijo. Y dice Mateo 13:12, al que tiene, se le dará. Si vuelves a los principios de Dios, volverá la multiplicación. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Quiero que inclines tu rostro así como estás. Si tú recibiste su palabra y le digas: Señor, perdóname, necesito que tú hagas un cambio completo en mi mente, en mi corazón y en mi forma de ver las cosas. Quiero ser diferente. Quiero ser un verdadero hijo tuyo. Quiero que me alinees con tus principios y con tu reino. Tú conoces mi necesidad. Cada una de mis necesidades espirituales, emocionales y físicas y financieras. Yo te pido que tú hagas en mí tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.